amigos, lo anunciado, muchas gracias por su preferencia. A propósito de lo ocurrido ayer en el Congreso de la República, finalmente, luego de tantos años que se veía incluso hasta el debate, logró aprobarse esa ley llamada Ley contra el Transfugismo. Estamos con dos parlamentarios, precisamente de bancadas opuestas, que han tenido pues posiciones contrarias a propósito de esta legislación. Estamos con Miguel Castro, congresista de Fuerza Popular, y también con Justiniano Pasa de Frente. Pero muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta mañana. Y decíamos, y estábamos incluso conversando durante la pausa, que es una medida controversial para algunos y que incluso podría afectar o no pues a los congresistas que están en la actualidad. El fujimorismo ha dicho que era como una deuda pendiente, ¿no? Algo que reivindica lo que está buscando pues este nuevo rostro de Fuerza Popular. ¿Cuál es el sentido de la ley, congresista? Bueno, buenos días. Definitivamente esta es una ley que, como usted bien manifiesta, ha sido largamente discutida, debatida por muchos años. Hoy día, en este nuevo Congreso, esta ley lo que busca es institucionalizar a las bancadas, institucionalizar a los partidos políticos quienes ejercen su acción política en el Congreso a través de sus propias bancadas. Y si bien es cierto, esta es una ley que puede ser ampliamente debatible, pero hay que entender que todo en el mundo es evolutivo. La política evoluciona, claro. y esta es una tendencia de la región, por no decir mundial. En la mayoría de los congresos de Sudamérica en general se ha optado por esta ley. Inclusive hay países donde es más extrema, puedes perder la curul. Porque lo que buscas es justamente que se institucionalice. Hay que entender que según el reglamento y según la propia Constitución, el Congreso se funciona a través de bancadas, de grupos parlamentarios. No puedes permitir que funcione como satélite, porque actuaríamos desorganizadamente. Y los resultados de los últimos años, de leyes ineficientes, de situaciones que no han contribuido para que este país avance, son justamente esa poca capacidad de que se actúe institucionalmente. Se atomiza el Congreso de la República. Es que, mira, te voy a poner como ejemplo lo que ha venido sucediendo en los últimos años en el Congreso de la República. El transfugismo, que no es el título de la ley, el transfugismo se ha mal entendido. De hecho, nosotros lo hemos reconocido, había una mala experiencia respecto a este tipo de situaciones, pero el transfugismo hay que entender no solamente desde el punto de vista de entrega de dádivas o que exista de por medio algún interés económico para poder pasarte un partido. El transfugismo es una forma de pasarse a otra bancada por la que fuiste elegido originariamente. Y de alguna manera tú estás traicionando a tu electorado. Pero no hay jamás motivos justificados que pueda de repente esgrimir un congresista para decir ya no coincido con lo que está pensando. En ese sentido, congresista Pasa, ¿cuál es la principal crítica que se hace a esta normativa? Porque ustedes en todo caso no han apoyado esta medida. Gracias. Con un saludo muy especial a Miguel y a los señores televidentes. En principio, el Frente Amplio no está en contra de una ley que combate el transfugismo. Pero estamos en contra de la forma, aprovechando de repente la mayoría parlamentaria que tiene el fujimorismo. Si nosotros hacemos historia y hacemos una retrospección al pasado, yo no entiendo cómo pueden ahora los fujimoristas ver cómo van a institucionalizar o van a luchar contra el transfugismo. Fueron los que crearon, los que forjaron. Miguel, tú eres joven, pero el fujimorismo fue allá en la década del 90 con Proconciencia. Los que crearon, los que envilecieron la política, hoy aparecen como paladines de buscar la institucionalidad. El transfugismo que se ha aprobado, la ley que se ha aprobado al respecto, tenemos que decir que está haciéndose parches. Lo que necesitamos es una ley que confuncione, no todo un conjunto. Para eso hay un subgrupo en la comisión que preside incluso Patricia Donaire. Entonces es donde debía de ir. Y yo pienso de que esto tiene que ser un conjunto, no puede ser en forma aislada, personalizada. Yo creo que esto es producto de la desesperación y la preocupación que tiene el fujimorismo frente al problema de la colega Vilcatoma, de que se iban
casi en grupo mayoritario. Ahora, ¿usted cree entonces que el fujimorismo se está curando en salud para no perder esta mayoría que tiene en el Congreso? Ese es el fondo del problema, porque tanto apuro, tanta desesperación, ¿por qué no esperar de que se dé la ley en conjunto? Tenemos el problema de las elecciones internas, tenemos el problema del voto preferencial, es decir, buscar la idoneidad de todos los que quieren ser congresistas o presidentes de la República a cargo de una comisión que salga, Miguel, en conjunto, no parches. ¿Cómo quedamos ahora? Mañana vamos a discutir de repente el voto preferencial, después, y esos parches, ¿no? Desarticulan realmente todo el concepto de lo que queremos luchar. El transfugismo, ¿qué es? No es aquel que simplemente se va, es aquel que traiciona sus ideas, es aquel que traiciona su pensamiento, su ideología, y sobre todo tenemos que pensar de que aquí tiene gran responsabilidad los partidos políticos, porque no hay partidos políticos excepto ¿Qué se uno. necesita entonces? Un real cambio, una reforma que alcance incluso más profundo hasta el tema de los partidos políticos, ¿cómo que se conciben estos congresistas? Yo creo que hay una concepción equivocada de lo que significa esta ley. Una cosa son los partidos políticos, todos estamos de acuerdo que los partidos políticos deben ser fortalecidos, existe una comisión que está trabajando para hacer una reforma integral. Así es. Y otra cosa es el ejercicio parlamentario. El ejercicio parlamentario no se va a regular por la ley de partidos. El ejercicio parlamentario, según la propia Constitución, se regula por el reglamento del Congreso. En consecuencia, tomando lo que ha manifestado el congresista Paza, lo que tengo que decir es que la preocupación debe venir más bien de su partido. Porque donde existen los conflictos... Mira, lo que pasa es que los congresistas, creo que estamos equivocados. No eres elegido porque te llamas Juan Pérez o me llamo Miguel Castro. Pero digamos que sí, con el voto preferencial, la señora Vilcatoma es cierto, ha ingresado con pero si la señora Vilcatoma no hubiese incorporado a un partido político, se entiende que un partido político es la plataforma, es donde se exponen las propuestas y esas propuestas son las que el electorado toma la decisión. Puede ser que la congresista Vilcatoma puede ser un referente, pero ella también puede haber decidido incorporarse a otro partido. Lo que acá buscas es que los políticos sean responsables a la hora de tomar la decisión de a qué partido se incorporan o no se incorporan. Porque si tú te incorporas a un partido que no es sólido, un partido que no tiene ideario, tú tienes que asumir tu responsabilidad el día que seas parlamentario. Ahora, ¿pero qué ocurriría, congresista Castro, si es que a nivel de bancada se toma una decisión que no condice con sus principios? Usted tendría que verse lo que pasa es que en la oportunidad de siquiera... Es que ahí es donde vamos. La política tiene que funcionar en función a la actividad democrática. Hay que fortalecer la democracia interna de las propias bancadas y los propios partidos. Tú no puedes actuar como monobloque, ni puedes, de alguna manera, como decía anteriormente, como satélite. Tú te imaginas una bancada de 30, 20 o 50 personas, los 30 pensando diferente y los 30 tratando de impulsar 30 proyectos de ley diferentes, el desorden que sería para este país, eso no sería eficiente. Lo que pasa es que tú, cuando tienes ideas que pueden ser separadas o distintas, se discuten en principio, democráticamente, dentro de tu propia bancada. Y tú, con tu propia bancada, vas y afrontas la idea ya en el propio Parlamento. Si no, generaríamos caos. Pero ¿y dónde queda el derecho del congresista y de la persona en particular de extender y de decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo? Pero lo puedes manifestar en tu propia bancada y te puedes abstener con tu voto. Tú simplemente, tu propia bancada, le decir, ese es un tema con el que yo no puedo estar de acuerdo y voy a abstenerme. Por eso digo, es una acción democrática y esto es importante que tengo que resaltarte y tengo que decírtelo. Son 3 razones de los argumentos para que de alguna manera los que están en desacuerdo piensen que esta ley no es buena. La primera es que se violan derechos constitucionales y acá yo tengo que ser bien claro que la Constitución reconoce 2 situaciones: el derecho constitucional del congresista y el derecho constitucional de los grupos parlamentarios, artículo 94 de la Constitución Política del Perú. Y los parlamentarios, bajo esta ley, tienen sus derechos constitucionales garantizados. Derecho de fiscalizar, derecho de legislar, de representar, están garantizados. La misma articulado te remite quien regulará el funcionamiento de los grupos parlamentarios es la ley, es el reglamento del Congreso que tiene carácter de ley. O sea, de hecho,
puede ser una ley discutible, pero toda ley es susceptible de ser cambiada en la medida que vaya en su proceso de ejecución. Y lo que hay que resaltar es que hemos dado un paso gigante, importante. Todo es perfectible ahora, en definitiva, congresista. Claro, pero tenemos que entender de que Miguel está conceptuando de que hay de partidos políticos. No hay partidos políticos. Según Transparencia, una de las entidades que es garantía en estos casos, sostiene y ha demostrado que no hay partidos. Por ejemplo, en el Congreso, el 15% de los 72 pertenecen al fujimorismo. O sea, ¿cuántos? En el Frente Amplio, el 20%. Entonces significa de que no entendemos, Miguel, todavía que hay partidos. Tenemos que... ¿Qué cosa es el parlamentario? ¿Cómo llega al Congreso de la República? Tiene que ser mediante un partido organizado, con identidad, con ideología, con principios. Inscrito también en el partido político, claro, ¿no? Hay muchos que ni siquiera están inscritos. Que tenga convicción de lo que va a sostener, para no caer en el craso error, por ejemplo, de que en el gobierno anterior el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista también fue una recopilación, un conjunto de personalidades que no tenían ideología. ¿Y por qué salimos, por ejemplo, del nacionalismo los que no entendimos cómo el señor Ollanta y su esposa no cambiaron la gran transformación? Ahora, sin embargo, por la hoja de ruta y comenzó a gobernar por la derecha? Hay un gran riesgo, ¿no? El tema de la atomización, ¿no? Claro. Hay cifras en las cuales también ponen evidencia y que de alguna manera acabarían ahora con esta ley, por ¿no? eso, Desde 2001 a 2016 dice 14 grupos parlamentarios que se han formado, claro, ¿no? Además de estas que han sido elegidas por elección. Por eso reitero, no estamos en contra, exacto, sino que la forma como se hace. Tenemos que entender que esto tiene que salir en un paquete. Esto tiene que entender el país. No podemos ser parches, porque si bien es el tiempo políticamente, como dice Miguel, todo es perfectible, pero no estemos poniendo parches. Hagamos y legislemos en forma. ¿Qué va a hacer Frente Amplio finalmente? Porque van a presentar una medida en contra de esta normativa nueva. No, nosotros no vamos a presentar, porque sabemos perfectamente Solo Acción Popular, de que hay que perfeccionar. Hay que perfeccionar. ¿Y cómo? A través de los proyectos que se tiene que presentar en cuanto se reforma. Por eso nosotros plenamente ratificamos y le decimos al país que toda ley, en este caso el transfobismo, no es sino producto de la desesperación del fujimorismo por no tender a que varias gente quería ir. Si son solamente el 15% los que son auténticamente, no los demás, ¿qué? Yo no sé de dónde ha sacado usted esa idea. Nosotros, los que somos parte de esta bancada, lo que hemos dado muestra siempre de unidad. ¿Usted está inscrito en el partido? Siempre, no, pero en cuanto se abran la lista de inscripción, nos vamos a inscribir. ¿Y por qué criticamos algo que siempre se ha discutido y no se ha hecho? Cuando se hace, también se discute. Bueno, en todo caso... Entonces, lo que pasa es que tenemos que empezar por algo, y yo creo que hemos dado un paso importante. Se viene la reforma de partidos, donde se incorporará lo que manifiesta el colega Paza. Es difícil porque tenemos que entender, Miguel, de que el procedimiento que han hecho con la aprobación de esta ley va a ser continuamente, ¿no? Plantean y esa ley sale. Escuchan a los demás, no les importa. La votación. Bueno, lógico, es importante. Esa soberbia mayoritaria que tiene. Es importante acá aclarar que cuantitativamente son mayores, pero cualitativamente no. Ha sido un texto sustitutorio con la participación de congresista de Belaunde, que incorporó dos puntos importantes a esta ley, como es el caso de aquellas alianzas electorales que se disuelvan, y como es el caso de que los partidos tengan que respetar el debido proceso de derecho de defensa cuando tengan que excluir o sancionar a un congresista. Es parte también, de alguna manera, de la propuesta de Peruanos por el Cambio, que se incorporó hoy. De poder coger, ¿no? Incluso otras voces de otras bancadas. ¿Qué pasa si algún día te das cuenta que tu partido, ¿no? Tu partido, entre comillas, porque no estás dentro del partido, traiciona tu ideología, traiciona lo que tú pensabas, traiciona lo que se pregonaron? ¿Qué harías? ¿Seguirías atado así en este proceso de reclutamiento? Estamos absolutamente equivocados con el funcionar la estructura política de un país. El partido, tú puedes traicionar tu partido. Y si el partido te traiciona ideológicamente, para poner como ejemplo Ollanta Humala, mira, caer en el facilismo es decir, me traicionó ideológicamente mi partido y me voy al frente.
es que uno tiene que asumir activos y pasivos. Pero no renunciaría en todo caso si usted siente que... Tú tienes que hacer una lucha interna. Lo dijo el mismo Lescano antes de discutir esta ley. Si pasa eso, haz tu lucha interna. Haz tu lucha interna dentro de tu propia bancada y tu propio partido para que tú puedas, de alguna manera, ser hegemónico en tu posición y poner ante la opinión pública. No te olvides, quien sanciona es el electorado. Claro, pero en todo caso, pues usted se va a ver riesgo de ser expulsado, en todo caso, igual. Pero ningún partido se hace riesgo de expulsar, ningún partido decente, ordenado, que tiene visión de futuro, va a correr ese riesgo de cometer un abuso, un exceso con ninguno de sus... Fuerza Popular en todo caso en estos años no expulsará a nadie, según lo que usted dice. No, perdóname, es que hay un reglamento de bancada. Sí. Y tiene que seguir el debido proceso. Mira, lo mínimo que uno debe respetar en su vida es que cuando se incorpora a cualquier institución, club siquiera, es el propio reglamento. Si tú no respetas el reglamento, no hablamos de organización, entonces vivimos en el caos, en el desorden. Entonces lo que estamos tratando es ordenar. O sea, de hecho hay que más bien pensar positivamente, y pareciera que siempre estamos pensando que atrás siempre hay algo. Entonces yo lo que digo es que es una ley importante y el país, te aseguro, si mañana sale una encuesta, el país debe estar celebrando este tema, porque eso es lo que esperaban, se ha discutido hace muchos años. Lo que ha hecho el fujimonismo, contrariamente a lo que dice el señor Paza, el congresista Paza, es que si hubo un error en los 90, hoy día está dando muestras claras que eso no va a volver a pasar, porque existe una ley. Pero bueno, eso tiene que ir complementado, como usted bien dice, con real reforma, ¿no?, de los partidos políticos, que tiene que ir en sintonía. No tenemos que tener una ley de partidos políticos. Eso es lo que donde se tiene que buscar la idoneidad de la representación. Empezar con el inicio, no ahora, esperar que lleguen al Congreso. Imagínense de 72, que solamente 11 sean fujimoristas. Vamos a ver, le ha dicho que va a inscribirse una vez que salga en el padrón. A mí el argumento del congresista Paza... Eso lo dice Transparencia, Miguel. Eso lo dice Transparencia. Lo que quiere decir es lo siguiente. Justamente el problema de la bancada donde pertenece la señora Paza es que siempre... Mira, y eso es lo que se desincentiva. En la época electoral, cuando tú quieres llegar a la presidencia o llegar al poder, no importa con quién te juntes. No importa. No es así. El objetivo es llegar al poder. Frente Amplio hoy día tiene problemas internos, por eso, ¿quién te ha dicho que tiene problemas internos? Bueno, la opinión pública, la prensa, los medios de comunicación, los medios públicos también dicen que... Muy bien, pero eso ya es materia de otra conversación, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo en el interior de los frentes y de las agrupaciones de las bancadas. Muchas gracias. Les agradezco a ambos por habernos acompañado a esta mañana. En definitiva, todos queremos, ¿no?, democracia interna en los partidos políticos que se traduzca en trabajo, ¿no?, responsable, leal, a lo cual, ¿no?, los electores por algo los hemos elegido a ustedes. Muchas gracias. Este debate va a continuar todavía. Muchísimas gracias.